Me volvió el cáncer de seno 10 años después con metástasis en pulmones y huesos y nuevamente en tratamiento. Bueno, primero que nada, quiero decirte que entiendo el miedo, la preocupación y el impacto, digamos, emocional enorme que genera volver a recibir el diagnóstico después de 10 años, ¿sí? Porque muchas veces una persona siente que hizo todo bien y aún así el síntoma reaparece después de tanto tiempo. Pero justamente acá es donde, de alguna manera, desde este enfoque biológico, que intenta ir mucho más allá, mucho más profundo que simplemente combatir células o etiquetar enfermedades. Desde esta comprensión, el cáncer no se considera un enemigo que tengo que combatir o que aparece por azar, sino es una adaptación biológica frente a un conflicto vivido con mucha intensidad, ¿sí? Y cuando un programa biológico vuelve a reactivarse después de tantos años, ¿sí? Muchas veces lo que sucede es que el conflicto original nunca terminó de resolverse de una manera completa a nivel psíquico y a nivel biológico. Y la persona quedó conectada quizás a rieles, que son todos esos estímulos, recuerdos, situaciones, emociones, personas, experiencias, memorias sensoriales que el cerebro asocia al conflicto inicial. Entonces, aunque haya pasado muchísimo tiempo, si aparece una situación con el mismo matiz, el cerebro puede volver a activar el mismo programa biológico, ¿sí? Porque de alguna manera el cuerpo no funciona según el tiempo cronológico, ya que para el inconsciente el tiempo no existe, ¿sí? Todo es ahora. Funciona según la percepción biológica. Entonces, teniendo en cuenta que todos los órganos, todos los tejidos, cada una de tus células están conectadas al cerebro, a la psique, y responden estrictamente en función de cómo vivimos o percibimos las situaciones, entonces si el primer cáncer de mama tuvo relación, por ejemplo, con una separación, un abandono, una preocupación profunda en el nido, una pérdida afectiva, una situación vivida con muchísimo estrés, lo importante no es solamente lo que pasó hace 10 años, sino cómo quedó grabada esa información en tu biología, ¿m? Y cómo seguís hoy en día todavía percibiendo determinadas experiencias de vida, porque si yo intento combatir el síntoma, extirpar el órgano, eliminarlo o destruirlo sin resolver el conflicto de base, el conflicto radical, original, que activó ese programa en su momento, muchas veces solamente estoy actuando sobre la manifestación física, pero no sobre la raíz. Es lo mismo que si vos agarrás, suena una alarma, la apagás, pero no vas a buscar qué fue lo que disparó que se encienda la alarma. ¿Está? Y esto no significa juzgar los tratamientos ni decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, porque cada persona decide cómo acompañarse y qué camino tomar. Pero sí es importante que comprendas que la verdadera transformación ocurre cuando una persona logra identificar qué necesidad biológica quedó insatisfecha y qué situación sigue manteniendo su cerebro, digamos, en estado de alerta, ¿sí? En el caso de las mamas, dependiendo del tipo de tejido adaptado, puede tratarse de un conflicto de separación relacionado con los conductos mamarios o de conflictos del tipo de preocupación en el nido, peleas, discusiones, alguien está en peligro, porque el nido está vinculado con la mama, ¿está? Entonces las mamas representan biológicamente la conexión, el contacto, la protección, el cuidado, el alimento, el sostén, el nutriente, ¿sí? Entonces, esas mamas se conectan con la cría, con los hijos, con la pareja, con la familia, con el nido. Entonces, muchas veces detrás del síntoma hubo una mujer sosteniendo demasiado tiempo quizás preocupaciones, sintiendo abandono, separaciones, angustia, pérdidas muy intensas. Y si eso no se resignifica,
profundamente, el cuerpo puede volver a activar el programa frente a situaciones parecidas o similares. Por eso muchas veces no alcanza solamente con querer curarse, sino que hay que transformar la manera en que vivimos emocionalmente nuestra vida y lo que nos acontece, porque si uno sigue percibiendo la realidad de la misma manera, desde el mismo miedo, la misma preocupación o la misma herida, cualquier evento con una tonalidad parecida puede volver a disparar ese programa biológico. Y después, cuando aparece nuevamente esto que llamamos la metástasis, que desde esta mirada no se interpreta como células viajando descontroladamente por el cuerpo, sino que son nuevos conflictos biológicos, nuevos programas biológicos activados, que derivan de conflictos biológicos de diferentes impactos, ¿sí? Como el impacto de diagnóstico, o que la persona empieza a vivir después del diagnóstico, y muchas veces cuando alguien recibe nuevamente la noticia del diagnóstico de que tenés cáncer, aparece nuevamente un miedo enorme a morir y biológicamente el cerebro persigue un peligro a la muerte y va a activar los alvéolos pulmonales para aumentar su función, para intentar captar más oxígeno y garantizar la supervivencia. Por eso, desde esta mirada, los pulmones están relacionados con el miedo a morir, el miedo a que me falte el aire. Y por otro lado, los huesos suelen estar vinculados con conflictos muy profundos de desvalorización. Una mujer puede sentirse desvalorizada, inútil, no suficiente como mujer, como madre, como pareja, como amante, como trabajadora, como persona en un determinado contexto, ¿sí? Incluso sentirse hasta destruida emocionalmente por el propio diagnóstico. Y esa desvalorización impacta siempre sobre el tejido óseo, que es el responsable de que tengamos una estructura, un sostén, un soporte, que nos podamos mover, desplazar. Entonces lo importante acá no es entrar más en miedo ni sentir que tu cuerpo te está atacando. Lo importante es que vos empezar a mirar profundamente qué es lo que está viviendo tu biología, qué conflicto sigue activo, qué emociones siguen quizás atrapadas y qué parte de vos necesita finalmente transformarse, porque el cuerpo no está actuando en contra tuyo, el cuerpo está intentando adaptarse a una situación biológica que sigue percibiéndose como insatisfecha, como amenazante o como que se ve en peligro. Siempre detrás de la enfermedad hay una necesidad que no se puede cubrir. Y cuando una persona logra ser consciente ese conflicto, resignificar su historia, salir del miedo, dejar de vivir atrapada en el conflicto y poder cambiar profundamente la manera que tiene de percibir su realidad, muchas veces la biología deja de necesitar expresar el programa biológico y el síntoma desaparece, porque sanar no es solamente eliminar células, sacar órganos. Sanar va mucho más allá. Sanar es resolver aquello que obligaba a tu cuerpo a adaptarse mediante la enfermedad. Y aunque ese proceso sea difícil, doloroso o movilizante, muchas veces el síntoma termina siendo el llamado, digamos, más profundo que tiene la vida para obligarte a transformarte, a revisar tu historia, a revisar tus emociones, ¿sí? Tu manera de vivir, para poder convertirte finalmente en alguien mucho más consciente, más auténtico y más alineado con la verdadera, digamos, versión tuya, o por lo menos la versión tuya que hoy en día sí necesitas para sobrevivir. Entonces, sí o sí, la enfermedad es una oportunidad que nos está poniendo enfrente la vida para que nosotros tomemos una decisión, para que nosotros nos demos cuenta de algo, para que nosotros nos movamos, para que nosotros tomemos la decisión que más le conviene a nuestra biología, para que nosotros salgamos de ese